Mac, un niño de 13 años, vive en un hogar donde la fe y la brutalidad danzan en una cruel ironía. Cuando su padre, un hombre extremadamente religioso, se embriaga, desata tormentas de golpes y miedo en la vida del pequeño y de su madre. Una mañana Mac se cruza con una mujer que le ofrece un pedazo de pastel y cuando esta nota los moretones en el rostro del niño le dice: los papás no deben hacer eso a sus hijos, eso no es amor. Mac entonces pregunta: ¿qué debería de hacer? Y la respuesta de la mujer es simple y compleja a la vez. Habla con Dios, él siempre escucha. Así ese domingo Mac comparte su dolor con un líder de la iglesia, lo que causa que su padre lo castigue brutalmente esa misma noche. Al día siguiente, el niño, impulsado por un dolor que le retuerce las entrañas, toma una decisión impensable: envenenar a su padre. El tiempo pasa y Mac, ya de adulto, ha creado una familia. Por fuera todo parece normal y feliz. Es padre de 3 y lleva casi 2 décadas casado con Nan, pero los fantasmas del pasado no desaparecen tan fácilmente. Aunque van a la iglesia y aunque su esposa tiene una relación estrecha y cariñosa con Dios, a quien llama papá, Mac se siente distante. Su corazón aún guarda las heridas y secretos de su infancia. No obstante, Mac y su familia habían logrado llevar lo que muchos consideran una buena vida, pero esto estaba a punto de cambiar. Un fin de semana, Mac decide llevar a sus hijos a acampar cerca de un lago, sin saber que algo terrible les espera. La primera noche es perfecta y la pasan cantando alrededor de la fogata, pero al día siguiente todo cambia. Sus hijos mayores, Josh y Kate, están en un bote, mientras Mac los espera en la orilla con la pequeña Missy. Pero cuando Kate se levanta para saludar a su padre, el bote se voltea y Josh queda atrapado debajo de este. Mac, en un intento desesperado por salvarlo, deja sola a la pequeña Missy y se lanza al lago. Logra rescatar a su hijo, pero cuando regresa, Missy ha desaparecido. Mac pregunta a todos en el campamento por su hija, pero nadie la ha visto. Después, con la ayuda de la policía, organizan una búsqueda y descubren una cabaña con la ropa de Missy que estaba manchada de sangre. Aunque no encuentran su cuerpo, todo indica que ha sido maltratada y asesinada. Nan llega para apoyar a su esposo, pero el dolor es insoportable para él. Este evento destroza a Mac por dentro y pierde la fe que alguna vez tuvo en Dios. La rabia y el dolor de su infancia, que había logrado enterrar, resurgen con una fuerza avasalladora al no poder entender por qué Dios permitiría que su pequeño sufriera y se fuera de esa manera. Un día Mac encuentra en su buzón una carta misteriosa que dice: si quieres que nos veamos, estaré en la cabaña el fin de semana. Papá, confundido y pensando que es una broma de su amigo Willy, se enfrenta a él, pero Willy niega haberle enviado. Mac entonces decide ir a la cabaña y pide a Willy su camioneta todoterreno. Willy, preocupado, primero piensa que puede ser una trampa del asesino de Missy, pero luego sugiere que podría ser Dios quien escribió la carta. Aunque no está convencido, le presta la camioneta a Mac con la condición de ir juntos. Pero Mac, impaciente y ansioso, engaña a Willy y se va solo. En el camino, Mac va desconcertado y distraído y casi es arrollado por un camión. No te olvides de este incidente. Llega a la cabaña, revólver en mano, temiendo lo peor. Ve las manchas de sangre de su hija y la ira y el dolor vuelven a inundarlo. Al no ver a nadie, sale resignado, desecha la carta y grita a Dios su dolor y frustración. Cuando está a punto de irse, un hombre aparece, lo llama por su nombre y lo invita a seguirlo. Mac lo hace y sorprendentemente el entorno cambia a un lugar cálido y acogedor, llevándolo a otra cabaña donde una mujer lo espera. Tiene la misma apariencia de la mujer que le ofreció pastel. Ella se presenta como Eloisa, que significa Dios creador, y le revela que es Dios, el mismo papá al que Nan se refiere en sus oraciones. Enseguida, Eloisa le presenta a su hijo Jesús y a Sarayu, la Espíritu Santo, quien revela que colecciona lágrimas y que algunas de ellas pertenecen a Mac. Abrumado y confundido, Mac sale al muelle intentando procesar lo que está sucediendo, cuestionándose si todo es una ilusión. De pronto, Jesús se le une, mostrándole la carta y agradeciéndole por aceptar la invitación. Mac busca respuestas sobre qué debe hacer ahí, pero Jesús simplemente le ofrece la libertad de hacer lo que desee. Cuando Mac vuelve a la casa, le pregunta a Eloisa por qué lo trajo de regreso a un lugar tan doloroso para él. Eloisa responde que es donde Mac se quedó atrapado. Luego Mac cuestiona la apariencia femenina de Dios, explicando que siempre lo imaginó con barba blanca, y ella explica que, dado el pasado y el dolor de Mac, la presencia de un padre podría ser demasiado para él. Eloisa quiere sanar la profunda herida en Mac, pero él la confronta, acusándola de abandonarlo a él y a su hija en sus momentos más oscuros. Eloisa, con lágrimas, le asegura que nunca los abandonó. Más tarde, mientras Mac observa un pájaro, Eloisa se le une y comparte que los pájaros fueron creados para volar, como los humanos para ser amados. Expresa que vivir sin amor es como cortarle las alas a un pájaro y que el dolor, si no se enfrenta, puede hacernos olvidar para qué fuimos creados. Por la noche, las pesadillas sobre Missy acosan a Mac y al amanecer enfrenta a Eloisa con su dolor y su enojo, exclamando que nada puede justificar la muerte de su hija y que no puede ver cómo podría surgir algo bueno de eso. Mac se retira, intenta encontrar la salida del bosque, buscando escapar de esta experiencia y de su propio tormento interno. En eso, Sarayu aparece ofreciéndole las llaves de su camioneta, dándole la libertad de irse. Sin embargo, pide su ayuda en el jardín antes de que decida marcharse y Mac, resignado, acepta.
vida. En el jardín, que irradia belleza y caos a la vez, Sarayu quiere plantar algo especial en un área dañada para una celebración que tendrán el día de mañana, pero necesitan eliminar todas las raíces invasivas para que no afecten el nuevo brote. Al hacerlo, descubren una rama venenosa que Sarayu explica que, aunque mortal por sí sola, cuando se combina con el néctar de otra planta, adquiere propiedades de sanación increíbles. Ella compara el jardín, salvaje, maravilloso y en pleno proceso, con Mac mismo. El jardín representa a Mac y extensivamente a cualquiera de nosotros. Es un lugar hermoso y caótico a la vez, reflejando las emociones complejas y a menudo contradictorias que conviven dentro de nosotros. La parte bella del jardín encarna los momentos felices, los recuerdos preciados y las capacidades para el amor y la compasión que residen dentro de Mac y de todos nosotros. Por otro lado, el caos representa su dolor, sufrimiento y el enredo de emociones no procesadas que han echado raíces profundas en su ser, perturbando su paz interior y su capacidad para conectarse plenamente con los demás. La tarea de eliminar las raíces invasivas y plantar algo nuevo en una parte dañada del jardín refleja la necesidad de Mac de confrontar y erradicar las raíces de su propio dolor y resentimiento para sanar y permitir que algo nuevo y bello crezca en su interior. Por otro lado, la rama venenosa puede simbolizar cómo los aspectos oscuros y dolorosos de nuestras vidas pueden, bajo el contexto y circunstancias correctos, transformarse en una fuente de fortaleza, curación y crecimiento. Aunque el sufrimiento es inherentemente doloroso, tal como la rama venenosa es inherentemente mortal, bajo el contexto adecuado puede catalizar el crecimiento personal y espiritual cuando es procesado óptimamente. Similar a las raíces invasivas y las ramas venenosas, los elementos destructivos de nuestra psique también pueden ser enfrentados, comprendidos y transformados en algo que no solo nos sane, sino que también enriquezca nuestro ser. Pese a sus dudas, Mac decide quedarse en la cabaña y busca a Jesús en el taller. Jesús, con su presencia tranquila, le dice que hay algo del otro lado del lago que quiere mostrarle. Mac se adelanta mientras Jesús termina algo en el taller, y mientras rema es sacudido por visiones de Josh ahogándose y la voz de Missy. El bote comienza a hundirse y el pavor envuelve a Mac. En ese momento, Jesús aparece caminando sobre las aguas y le dice que no piense en el pasado ni en el dolor. Le pide que confíe en él y siga sus instrucciones. Y Mac logra caminar junto a Jesús sobre el agua hasta llegar a una playa. En la orilla, Jesús le indica un sendero que Mac debe recorrer solo, llevándolo hasta una montaña donde se encuentra con sabiduría. Esta intenta ilustrar la complejidad del juicio y la misericordia. Le muestra las atormentadas infancias de su propio padre y del secuestrador de Missy, preguntando si cree justo condenarles. No obstante, Mac responde que los condenaría al infierno y culpa a Dios por todo. Sabiduría entonces intercambia roles con Mac y le cede la posición de juez. Lo reta a elegir entre sus hijos para determinar quién merece la salvación y quién la condena. Le recuerda que su hija Kate le ha dicho cosas bastante hirientes y además lo ignora, y que Josh lo ha desobedecido y le ha mentido. Sin embargo, Mac reclama que es injusto y prefiere sacrificarse él mismo, abrazando un amor incondicional y reflejando la perspectiva divina. Sabiduría entonces ilumina la esencia de la enseñanza. Dios no es un castigador y el sufrimiento de Missy fue una manifestación del mal presente en la humanidad, algo a lo que nadie es inmune. Esta revelación impulsa a Mac hacia la comprensión y el perdón, reconociendo que liberar su resentimiento y juzgar menos le permitirá reconciliarse con los recuerdos amorosos de su hija y sanar el dolor que ha acumulado a través de los años. Para mí, esta escena resalta la capacidad del perdón de catalizar la sanación. Cuando Mac elige la empatía y la misericordia sobre el juicio y la condena, inicia un camino hacia la sanación que se basa en la liberación del resentimiento y la aceptación del amor en todas sus formas. Nos muestra que el perdón es una vía bidireccional. Perdonamos a otros no por ellos, sino para liberarnos a nosotros mismos del yugo del rencor y el odio. Al hacerlo, además de liberarnos de las cadenas del resentimiento, también permitimos que la luz del amor y la misericordia ilumine nuestros caminos, ofreciendo sanación y paz no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. No obstante, al final voy a indagar más sobre el perdón. De pronto, un portal revela a Missy jugando felizmente en el más allá. Aunque no puede interactuar con Mac, su presencia pacífica confirma que está en un lugar seguro y sereno, lo que permite que Mac se tranquilice y acepte su pérdida con una nueva perspectiva. Mac sale de la montaña transformado y al reunirse con Eloísa, Jesús y Sarayu, estos le muestran un prado espiritual donde las almas se manifiestan como luces y colores, simbolizando la diversidad y unidad de todos los hijos de Dios. Mac se encuentra con la luz de su padre, Derek, quien le pide perdón por todo y le dice que está orgulloso de él por convertirse en el papá que nunca pudo ser. Luego, con un abrazo conmovedor, cierran las heridas del pasado. La siguiente mañana, Mac es despertado por Dios, quien ahora adopta la forma de un hombre, ya que es el día de la prueba más dura para Mac y necesitará una figura paterna. Dios lo guía al bosque, donde Mac se enfrenta a la mancha de sangre de su hija y al último y más desafiante paso en su jornada hacia la sanación: el perdón incondicional. Aunque lleno de rabia y deseo de venganza, Mac debe perdonar al asesino de su hija. Mac no comprende, quiere que el asesino sienta dolor, pero Dios le explica que ese hombre también es su hijo y busca su redención. Mac cree que el hombre debería ser castigado eternamente, a lo que Dios responde que, aunque las acciones del hombre fueron atroces, no está pidiendo que Mac las disculpe, sino que confíe en que él hará lo justo. El perdón no es para excusar al asesino, sino para liberar a Mac del peso del odio. Con esta revelación, Dios intenta hacerle ver a Mac que el dolor lo está devorando por dentro, saqueando su
alegría y paralizando su capacidad para amar. Mac asegura no poder hacerlo, pero Dios le responde que no está atascado porque no puede, sino porque no quiere. Dios entonces instruye a Mac que solo necesita decir en voz alta que perdona al asesino, que la ira puede persistir y es válido. La liberación completa no ocurre de inmediato, pero si lo dice una y otra vez, cada pronunciación podría volverse un poco más fácil y eventualmente el perdón se volverá real. Mac deja caer la mochila de su hija y se derrumba en el suelo, donde entre sollozos murmura: te perdono. Luego Dios lleva a Mac a una cueva donde descansa el cuerpo de Missy. Allí la envuelven con delicadeza en una manta adornada con flores y la llevan de regreso a la cabaña. Mientras camina, Mac repite una y otra vez: te perdono. El lugar que habían preparado en el jardín estaba designado para despedir a Missy. Mac se arrodilla, sus palabras de despedida se mezclan con sus lágrimas mientras se despide de ella en ese jardín que irradia una belleza melancólica. En ese preciso momento, Dios retoma la forma de Luisa y Sarayu planta flores en la pequeña tumba, regándolas con las lágrimas largamente lloradas de Mac. Tras esta culminación del cierre emocional de Mac, Eloísa le presenta una opción: puede quedarse allí con ellos, en presencia de Missy, o puede volver con su esposa e hijos. ¿Realmente importa lo que yo haga?, pregunta Mac, a lo que la Trinidad responde que cada acto de amor o perdón cambia al mundo para mejor. Si algo tiene importancia, entonces todo lo tiene. Mac decide entonces volver a casa. Y Dios solo hace una petición: que cuide de Kate, pues ella lleva sobre sus hombros una culpa por la pérdida de Missy. Mac entiende y antes de partir de la cabaña les asegura: quiero que estén en mi vida. Ellos le responden que siempre han estado ahí, siempre están y siempre estarán. De vuelta a casa, lo imprevisto ocurre. Mac despierta en un hospital debido a un accidente con un camión. Al ver a Willie le comparte su experiencia, pero su amigo se muestra escéptico, puesto que Mac tuvo el accidente con el camión el mismo día que tomó la camioneta. ¿Te acuerdas de ese percance? Pronto Nan llega y Mac le cuenta que vio a Missy y que ella irradia felicidad, y Nan le cree. Después habla con Kate en privado, le expresa sus disculpas reconociendo que estaba tan sumido en su propio dolor que no pudo ayudarla a navegar por el suyo. Le asegura que la tragedia de Missy no es culpa suya y promete que juntos aprenderán a liberarse de la culpabilidad. Le reafirma que pase lo que pase, ella nunca tendrá que enfrentarlo sola. Finalmente, padre e hija se abrazan con un cariño más profundo que nunca. En las semanas siguientes, Mac mejoró rápidamente. Seguramente algunos se preguntarán si todo ocurrió realmente como Mac lo recuerda o si efectivamente sucedió. Esa es una decisión que cada quien tomará. Si bien la experiencia de Mac puede verse desde una interpretación religiosa, yo optaré por hacerlo desde otra perspectiva. La experiencia de Mac por la cabaña también puede ser vista como un viaje por su inconsciente. Tras caer en un sueño profundo a causa del accidente, Mac pudo haberse sumergido en las profundidades de su mente para enfrentar y procesar sus traumas, conflictos y reprimendas psicológicas. En este escenario onírico, el bosque, el lago y especialmente la cabaña sirven como metáforas de su inconsciente que espejean lugares que han sido sede de su agonía y pérdida. La cabaña en sí misma se convierte en un símbolo de dos momentos traumáticos clave: el asesinato de su hija y los abusos que él mismo sufrió en su infancia. Asimismo, Mac, careciendo de una relación paternal sana, proyecta a Dios en la forma de una mujer que alguna vez le mostró amabilidad y amor genuino en su infancia turbulenta. Esta proyección de Dios como una figura maternal en lugar de paternal demuestra la quebrantada relación de Mac con la figura paterna, manifestando su resistencia inconsciente a vincular la divinidad con la paternidad. Si te fijas, es solo hasta que perdona a su padre que la representación divina adopta una forma masculina, lo que ilustra la resolución interna del conflicto paterno de Mac. Por otro lado, las figuras de Jesús y Sarayu no solo están ahí para guiar a Mac a través de sus traumas, sino que también sirven como vehículos a través de los cuales él puede navegar y finalmente reconciliarse con las diversas facetas de su ser que han sido abandonadas o suprimidas. Finalmente, por medio de la resolución de sus conflictos internos, Mac emerge con una perspectiva renovada tanto de sí mismo como de su fe, lo que se refleja en la calidad revitalizada de sus relaciones y su percepción de la vida. De vuelta a la historia, en el presente la gran tristeza se ha ido. Mac mantiene una conexión con su Dios y vive con un sentido de alegría casi todos los días. Siente más amor que la mayoría, perdona rápidamente y pide perdón aún más rápido. Ha vuelto a ser un niño, o quizás ahora es el niño que nunca le permitieron ser, pues mora en la confianza y el asombro. Me parece que el tema principal de esta historia es el perdón, por lo que quisiera concluir con una reflexión acerca de ello. Perdón combina per, que indica persistencia, con donare, que significa donación. Por lo tanto, el perdón puede verse como un regalo incondicional y sin fecha de caducidad. Con base en esto, Jacques Derrida sugería que el verdadero perdón solo puede aplicarse a lo imperdonable. Te lo explico. Si solo perdonamos lo que consideramos fácilmente perdonable, estamos poniendo condiciones, lo que va en contra de la naturaleza incondicional del perdón. Asimismo, si el perdón depende del arrepentimiento del ofensor o si puede ser retirado, también traiciona su carácter gratuito e infinito. En ese sentido, realmente solo requiere de perdón aquello que nunca pensamos que podíamos perdonar, ya que esas son las cosas que más nos duelen por dentro. Por lo tanto, aunque el perdón es difícil de dar, cuando se logra puede curar profundamente, y para facilitarlo es vital distinguir el perdón de otros conceptos con los que suele confundirse. Primero, justicia y perdón no son lo mismo. Puedes guardar rencor hacia alguien que ha sido castigado o liberarte emocionalmente
mente de alguien que nunca fue castigado. El perdón no se trata de exonerar a alguien ni de estar de acuerdo con sus acciones. Se trata más de aceptar el dolor que te causaron y liberarte de mantener a esa persona como eternamente responsable de tu bienestar emocional. De igual manera, perdón y reconciliación no son lo mismo. Puedes tener perdón sin reconciliación y reconciliación sin perdón. Alguien que termina una relación tras una infidelidad pero sin resentimientos ha perdonado sin reconciliarse, mientras que alguien que regresa con su pareja pero sigue mencionando la infidelidad no ha perdonado, aunque se haya reconciliado. Finalmente, el perdón libre de cualquier condición externa es un acto que solo puede ser otorgado por y para la víctima. Por lo tanto, solo lo imperdonable, aquello que no debería ser perdonado, lo inimaginablemente doloroso, cumple con los requisitos para un verdadero perdón, ya que es incondicional, infinito y no transaccional. De esta manera, el perdón, siendo tanto imposible como necesario, se convierte en el regalo supremo. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, Dana, bienvenida Edith, gracias por estar. Elkin, maestro Nolasco, bienvenidos, gracias por estar. Bien, el día de hoy consideré poner un análisis psicológico sobre la película La Cabaña, que creo que la mayoría de ustedes sí lo han podido ver. Eh, Considero adecuado para el tema de hoy proyectar esa película de inicio, ya que esto va a quedar grabado para todas las personitas que están en el Club de Un Curso de Milagros y bueno, va a quedar ahí en el canal para que lo puedan ver en cualquier momento, ¿sí? Es una película muy bonita, si es que la han podido ver, pero este análisis es preciso, ¿no? Es en solo 15 minutos argumentan prácticamente todo lo que quiso transmitir esa maravillosa película sobre el perdón. Bueno, entonces el día de hoy titulamos a nuestra plática El poder del perdón, ¿sí? El poder del perdón es el amor en acción. Si han estado desde el principio de esta sesión, pueden comprender esta frase, ¿sí? ¿Cuál es el significado de perdonar? A ver, porque aquí se me trabó un poco la computadora. Un ratito, por favor. ¿Cómo fue? Voy a volver a proyectar porque me fue está un poco lenta mi computadora. Bueno, estábamos aquí, ¿no? En el poder del perdón es el amor en acción. ¿Qué significa perdonar? El perdón vendría a ser una decisión consciente, ¿sí? En la que me libero y libero a los demás de culpabilidades. Es el amor en acción y a través de él se deshace el error o lo que nosotros consideramos los juicios, ¿sí? ¿En dónde? En nuestra mente y en la mente de los demás, para que así, de esa manera, la coherencia emocional y la paz se restablezcan en nuestras vidas, porque es la única forma de hacer, ¿verdad? Aquí, el día de hoy, nos hemos reunido para hablar acerca de cómo permitir que el perdón se manifieste en nuestras relaciones y experiencias de vida y de los beneficios que esto va a conllevar en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Bueno, justamente aquí en la película que les proyecté al inicio de esta sesión, hablaba acerca de esto, ¿sí? De la palabra perdonar. Tiene esa connotación de perder algo, ¿sí? Que pues nosotros lo podemos considerar directamente a perder eso, esa identidad, ¿sí? Con ese sufrimiento, con esa personalidad, con esa dualidad nuestra, porque sabemos que para poder mantenernos con vida en esta realidad necesitamos tener una característica dual, ¿sí? Porque de otra manera no podríamos percibir esta realidad esta realidad material que es por naturaleza dual.
Y por ende debemos tener algo que sea dual en nosotros para poder experimentarlo, ¿cierto? Y pues ese es nuestro ego, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que perdemos? ¿Qué es lo que muere cuando tú dejas de resistirte, dejas o fluyes, confías en la vida? Pues eso, ¿sí? Supuestamente lo que nosotros conocemos como la muerte del ego es eso, literalmente, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de resistirnos a algo, cuando algo, obviamente nos resistimos porque no comprendemos, ¿no? Y el ego, pues su finalidad es que podamos sobrevivir en este mundo. Es lo único que le importa. Entonces, él por naturaleza es dual, no comprende la unidad, no es parte de. Entonces, pues va a sufrir mucho si es que se resiste. Imagínate que simplemente nos seamos esencia purita, así como un bebé recién nacido, pues estaríamos expuestos a peligros, ¿no? Terribles, no podríamos sobrevivir ni un día en esta realidad. Por eso existe el ego, para mantenernos con vida, ¿sí? Diferenciarnos del otro y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pierdo yo? Voy a silenciar aquí porque están ingresando y pues estamos con los micros abiertos. Listo. Bien, entonces, ay, perdón. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿Sí? Esa identidad, ¿no? Perdemos ese dolor, ese sufrimiento, porque bueno, el dolor es inevitable en esta realidad, pero lo que perdemos es esa capacidad de sufrir eternamente, ¿no? Soltar el rencor, perder la raíz de la amargura del alma, que es lo que realmente nos daña. ¿Y qué es lo que donamos cuando logramos hacer eso? Pues recibimos para nosotros mismos, ¿sí? O conectamos con lo que somos realmente, que es amor. Entonces empezamos a hacer amor, a donar amor, empatía, paz al corazón. Donamos la cura para restaurar el alma, no solo nuestra alma, sino el alma de los demás, ¿no? Porque nos unificamos con esa totalidad. Incluso en esta película ustedes ven cómo él, que estaba sumamente resistente, tuvo que pasar por todo un proceso de comprensión para que pueda comprender, ¿sí? Las experiencias que le tocó vivir en este mundo. Y es cuando él realmente dejó de resistir, perdió ese dolor, ¿sí? Soltó ese rencor y pues se llenó de lo que realmente es ese amor. Entonces, perdonar para poder recuperar tu paz. Yo lo diría, perdonar para conectar con lo que realmente eres, ¿sí? Darte cuenta de quién estás siendo cuando te resistes ante la vida para recuperar tu verdadera identidad, o bueno, eso que realmente eres y que somos en esencia todos y cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, somos parte de esta totalidad, ¿sí? Somos amor puro, ¿verdad? Entonces no podemos ser distintos. Si somos distintos es porque definitivamente no estamos siendo nosotros mismos. Bien, entonces perdonar, eh, o bueno, antes de empezar esto, ¿qué es realmente el perdón? ¿Sí? ¿Y cómo aprendemos a perdonar? La palabra perdonar proviene del latín perdonare, ¿sí? Y justamente es esta imagen que les mostré anteriormente, perdón, lo que quiero profundizar un poquito más, pues esto va a significar con insistencia, muchas veces, ¿sí? Ese es el ¿ok? Y el donare va a significar donar, dar. Entonces, perdonar equivale a decir dar insistentemente. Incluso en la parte, en la escena de la película que vimos al inicio de esta sesión, vieron cómo Dios, ya, pero la figura masculina de Dios, ¿sí? Que se le presentó al final, allá para conectar con esa comprensión y con ese amor incondicional. ¿Recuerdan? En ese momento, él le dice, el dolor, ¿sí? El enfado, todo eso, no lo vas a liberar de la noche a la mañana. Es un constante recordar quién eres. Es un constante enfocarte en quién eres, ¿sí?
Todo el tiempo tienes que estar auto-observándote. Y esto va a durar mucho tiempo. No es que de la noche a la mañana comprendes y ya perdonas, o sea, eso es imposible. Esas emociones están ancladas en tu ser. Tienes que tener paciencia y continuidad, o como dice aquí, darle insistentemente, ¿sí? Que sería literalmente el significado de perdonar. El perdonar tiene una relación íntima con el dar. Y para nuestra sorpresa, los principios beneficiarios de ese regalo somos nosotros mismos, ¿sí? Los principales beneficiarios. ¿A qué nos referimos con esto? Pues porque perdonar es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, literalmente. Para comprender cómo nos beneficia perdonar a los demás, podemos partir de esta premisa, ¿no? Lo que no doy, me lo niego a mí mismo. Sí, literalmente, ¿no? Bien, entonces, esto quiere decir que cuando decidimos justificar el estar resentidos con los demás o con la vida misma por elección propia, estamos decidiendo renunciar a nuestra paz interior. Y si nos damos cuenta de esta incoherencia, o prácticamente es eso, podremos cuestionarnos si algún argumento va a justificar nuestro propio malestar, ¿cierto? Entonces el perdonar es la elección más amorosa que podemos tomar para con nosotros mismos y incluso con las futuras generaciones. Desde una conciencia de unidad, que es en lo que fomentamos mucho en esta formación, bueno, en este curso también, sabemos que no estamos separados de los demás. Y el faro de luz que encendemos siempre estará disponible para quien elija seguir ese camino. Justamente aquí, Mark Twain dice, ¿no? El perdón es la fragancia que que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Muy cierto. Y el que hace, literalmente nosotros vemos como una flor es aplastada, ¿no? Pero ¿qué es lo que deja la violeta en ese pie, en ese talón? En la esencia, el aroma, ¿sí? Entonces aquí dice, debemos o debes perdonar a la gente que te lastimó, no porque ellos se lo merezcan, sino porque tú mereces liberarte de todo lo que te lastime. Cuando nosotros comprendemos que cuando estamos resentidos y pues todo el tiempo lamentándonos de la vida, estamos dañándonos, solo nosotros. La persona con la que ustedes supuestamente a la que odian o están resentidos con esa persona, pues esa persona sigue siendo él o ella, sigue viviendo su vida, no le afecta que esté resentido, ¿sí? A la que le afecta es a ti mismo. A ver, un momento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos impide perdonar? Aquí hablamos de los juicios y el resentimiento. Incluso en esta escena de la película que vimos al inicio, sale toda una escena con sabiduría quien le explica acerca de los juicios que hace, ¿sí? Creer que los juicios o nuestros juicios, los juicios que hacemos nosotros, son verdad, nos va a posicionar en el rol del malvado o de la víctima, ¿sí? Ambos son igual de nocivos. Y en realidad muchas veces los dos se convierten en víctimas, porque uno se vuelve el verdugo del otro y viceversa, ¿cierto? Una lucha constante. En ambos posicionamientos se emiten juicios que proyectan la responsabilidad afuera todo el tiempo. ¿Y eso qué genera? Pues mucho resentimiento, deseo de venganza, y esto hace que las personas se desconecten de sí misma y de su entorno. ¿Vieron cómo era en este caso la figura del papá de la niña que había sido violada y asesinada? Pues estaba totalmente separado de sí mismo, ¿no? Lleno de venganza, de deseos de venganza, de que lo condenen al que había hecho al que había generado eso en su vida, ¿no? Además, acumular resentimiento va a afectar nuestra capacidad de dar amor genuino, porque cuando esta persona estaba en su sufrimiento, se olvidó de absolutamente todos los demás que estaban alrededor, de su hija que estaba llena de culpa, de su esposa, ¿sí? O sea, como que para él
que estaba lleno de venganza, de ira, de rencor y todas estas situaciones, no tenía espacio para el amor. No tenía espacio para poder comprender a su hija que estaba también deprimiéndose ya por el sentido de culpa que tendría, porque si no fuera por la niña que estuvo así en ese momento en el bote, que se distrajo y estaba jugando, se cae y el padre por ir a salvarlos a los hijos mayores, deja sola a la pequeñita y ese es en ese momento en el que se la lleva. Y esa niña quedó con ese sentimiento de culpa, pero así muy, muy, pero muy lastimada. Y eso estaba pasando al lado de él, pero como él estaba lleno de ira y de ganas de deseos de venganza, pues no se daba cuenta de eso. ¿Sí? Y esto va a repercutir directamente en cada una de las relaciones de las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué sería en sí el perdonar o el perdón? Pues ese atributo, ¿sí? Capaz de dotar de valor y aprendizaje a una experiencia que creíamos dañar, ¿sí? Ese aprendizaje, esa sabiduría que adquirimos al lograr perdonar, pues se da en un proceso lento, no es de la noche a la mañana, ¿sí? Aquí dice, la mayoría de las personas no entienden el perdón, ¿sí? Siempre se piden perdón unas a otras, cuando lo que cada una de ellas necesita lo que necesita es perdonarse a sí misma por haber creado una situación en la que, en la que sea necesario el perdón. Dice Merlín, esto es una conversación entre Merlín y un caballero. Creo entenderlo, dijo el caballero. Si escuchamos a nuestro ego en vez de a nuestro corazón, siempre necesitaremos que nos perdonen para poder sentirnos mejor. Hacia ahí está, ¿no? Entonces, ¿a quién o desde dónde estamos emitiendo ese perdón? Eso es importante que lo veamos, ¿sí? Bien, entonces el perdón en tus relaciones, pues poner paz en nuestros corazones. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que sucedió. Ojo con eso, ¿ok? Tú tienes derecho a estar enojado. Incluso Dios le dijo al protagonista de la película, le dijo, ¿no? Ese perdón no va a desaparecer así, así de sencillo, o sea, de la noche a la mañana. Tienes que sentir esa emoción y recordar el aprendizaje de esa experiencia, ¿sí? Ese enojo va a estar ahí por mucho tiempo, pero poco a poco lo vas a ir soltando. Tienes que tener paciencia y confiar, ¿no? Pero eres tú quien elige si renuncias a tu paz interior, ¿ok? Todo el tiempo vamos a tener que estar expectantes de eso, ese dolor que ha quedado, ¿sí? Que no se convierta en sufrimiento. Es más fácil acceder al perdón cuando reconocemos que quieres y mereces estar en paz, ¿verdad? Cuando tú decides, ¿quién quiero ser yo frente a esta situación? ¿Ok? Es preciso tomar conciencia de que somos observadores de lo que llamamos nuestra realidad, incluso creadores. Cuando comprendemos que somos creadores, ahí es cuando dejamos el sufrimiento, ¿no? Y como tales, ¿sí? Como observadores que somos, tenemos la capacidad de decidir cómo queremos vivir nuestras experiencias en este plano. En consecuencia, las decisiones que tomemos van a cambiar nuestra realidad, siempre. Thich Nhat Hanh dice, tú eres yo y yo soy tú. ¿No es evidente que nosotros somos, ¿sí? Tú cultivas la flor en ti mismo para que así yo sea hermoso. Yo transformo los desperdicios que hay en mí para que así tú no tengas que sufrir. Qué bonito. Miren, aquí hay una imagen y lo traje porque me pareció muy interesante, sobre todo en el tema de las relaciones con nuestros padres, ¿sí? Papá puede ser que solo tuvo una niñez de la cual no sale. Y nosotros comprendemos eso y a partir de ahí iniciamos esa ruptura de ciclo de repetición, ¿sí? Así que rompe el ciclo y ama. Ama a tu madre, a tu padre, como, tal y como fueron, acéptalos, ¿sí? Hónralos. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos comprendiendo todo este proceso
que tiene una finalidad para nuestra vida, ¿no? Perdonándonos o perdonarse a uno mismo. El que no puede perdonar es porque así de implacable es consigo mismo. Tampoco puede perdonarse de esta manera, ¿sí? Alberga sentimientos negativos hacia sí mismo y una culpabilidad que ve reflejada siempre en su entorno. Entonces cabría preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo para vivir esta situación? ¿Qué estoy proyectando en mi vida? Solo si yo reconozco de qué manera contribuyo a un conflicto, yo contribuyo a ese conflicto que estoy viendo, que estoy interpretando todo el tiempo, podré tomar otra decisión. Podré decidir cómo vivo esa experiencia. Por ejemplo, si me faltan el respeto, ¿sí? Puedo preguntarme lo siguiente. ¿Yo falto el respeto a los demás? ¿Cómo me falta el respeto a mí mismo? ¿Para qué me falta el respeto a través de esta persona? ¿Sí? Son preguntas de autoconocimiento, de autoconciencia, de autoobservación. Ya no digo, él me hace daño o él me falta el respeto. Como dice aquí, me faltan el respeto a mí, ¿no? Estoy anteponiendo a una personalidad que se ofende, ¿ok? Es preciso comenzar a asumir que mis experiencias van a reflejar mi condición interna todo el tiempo. Y por lo tanto, mis relaciones van a reflejar el grado de coherencia o incoherencia en el que vivo yo. Se dieron cuenta en el caso, en la película, el protagonista mata o le da veneno a su padre porque no soportaba el nivel de violencia que le estaba propinando, ¿sí? Pero él deja eso inconcluso, no quiso saber nada, se desligó de esa situación y quiso hacer su vida en paz. Pero esa experiencia lo sigue todo el tiempo. Y miren cómo ese patrón iba repitiéndose, porque la misma violencia que sufrió su padre, pues se empezó o se reflejó en lo que le pasó a su hija del protagonista, ¿no? A la pequeña, esa violencia. Obviamente la violencia, producto de la violencia era su padre, ¿no? Su abuelo en este caso. Y su padre estaba vivo, pero con esa carga pesada, ¿no? Que es pues todo lo que implica ser víctima de violación y peor por su padre, ¿ok? En este caso, él no fue o no violó a su hija, pero otro lo hizo, ¿sí? La violencia todo el tiempo está que lo ronda, ¿sí? Y se estaba expresando en su vida. Él quiso dejarlo atrás, lo rechazó, lo juzgó, incluso envenenó a su padre, pero esto lo sigue, ¿sí? Es como tener ese aire de violencia todo el tiempo con nosotros porque lo rechazamos. Y justamente una de las máximas de aquí en la formación es a lo que resistes persiste, ¿no? Aunque no lo quieras ver. Entonces, aquí hay un post que dice, ¿no? Perdona a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a toda la gente que se cruzó y te hizo mal, porque mañana ya es tarde para decirte amo. Te perdono, te necesito y te extraño. Recuerda que perdonar no salva al otro, te salva a ti. Claro, porque tú tienes un resentimiento, algo que te llena de esa energía tan densa y no puedes dar espacio para el amor real que deberías o recibes de tu entorno, ¿no? En el caso del protagonista de la película, tenía hijos, tenía esposa y no se podía abrir para ellos. Estaba totalmente cerrado en sí mismo, ¿sí? Incluso hasta yo me podría eh, atrever a decir que la venganza y todo, albergar resentimiento en nuestro interior, es egoísmo, ¿sí? Bueno, entonces, el perdón, el autoconocimiento y el perdón. Justamente aquí en la formación, lo que nos ayuda es a comprender nuestra propia historia y a nosotros mismos, ¿sí? Desde una mente observadora e inocente. En este proceso, guiamos en la toma de conciencia de lo que llamamos realidad
¿sí? Y que esa realidad está condicionada por nuestra percepción. Creo que en todos los módulos siempre, siempre, siempre profundizamos en este aspecto. No vemos la realidad tal cual es. Siempre la estamos viendo desde lo que somos, ¿sí? Desde esa información inconsciente de nosotros mismos. Al reconocer esto, ¿sí? Podemos desapegarnos de nuestras historias de culpabilidad y darle un nuevo sentido a nuestras experiencias, comprendiendo y agradeciendo los aprendizajes que nos brinda cada dificultad. Si lo vemos de una manera diferente, ¿no? Por eso aquí dice Wayne Dyer, perdón, aquí hay un texto, no olvidé poner. Bueno, justamente hay una frase que dice Wayne Dyer, si cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian, ¿sí? Entonces el cambio está en uno mismo. Me pido perdón, justamente hay un post que me encantó y es preciso en este caso. Dice, me pido perdón por haberme expuesto al dolor. Me vuelvo a pedir perdón por haberme humillado, por pisotear mi dignidad, por llorar días y noches preguntándome en qué había fallado, por olvidar cuánto valgo, por dejar que me lastimaran, por creer tantas mentiras, por engañarme a vivir y vivir de una falsa esperanza, por conformarme con algo que era menos de lo que yo merezco. Me pido perdón por olvidar mi felicidad, por creer que eran los demás cuando era yo todo el tiempo. Ahora me doy cuenta de que no necesito a nadie, solo mi estabilidad emocional y mi felicidad. Bueno, bien, entonces, el perdón vendría a ser la acción de elegir ver las cosas de otra manera, ¿cierto? ¿Para qué? Para estar en paz. Es una experiencia liberadora que nos lleva a comprender que el mayor beneficiario siempre somos nosotros mismos. Si ante una dificultad reemplazamos el concepto de culpabilidad por responsabilidad, tenemos la oportunidad de elegir nuevamente y de hacer las cosas diferente, ¿cierto? Elegimos la responsabilidad como seres adultos que somos. Ya no somos niños, aunque muchos de nosotros todavía estamos anclados en edades muy pequeñitas, ¿no? Con todos esos traumas, cargando eso. Entonces no existen dificultades ante las otras personas, ¿ok? La única dificultad está dentro de mí. El problema no son los otros, sino nuestra forma de reaccionar ante ellos. Descubre por qué reaccionas en determinada manera. Así vas a devolverte, ¿sí? O vas a volver a ser capaz de romper esas ilusiones que te hacen creer eso. El responsable de tu estado eres tú y solo tú. Pues aunque el otro haya provocado el conflicto, ¿sí? El apego y no el conflicto es lo que te hace sufrir a esa situación, ¿sí? Identifica eso. Es el miedo a la imagen que el otro haya podido hacer de ti. Miedo a perder su amor, miedo a tener que reconocer que es una imagen la que, la que dices que amas, miedo a que esa imagen de ti, ¿sí? La de tus sueños, de la que él tenga de ti, se rompa. A veces, muchas veces hacemos promesas, cosas, ¿no? Eso es lo que te da miedo, que se rompa. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja. Y el miedo no es algo innato, sino aprendido. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo. Y solo existe el perdón cuando te das cuenta, y esto es muy importante, que en realidad no tienes nada que perdonar, que en realidad nadie tiene la capacidad de ofenderte. Lo que te ofende es la forma en la que estás interpretando lo que te dicen. Nada más. Y cuando comprendes esto, justamente aquí dice, ¿no? Si lo comprendes todo, lo perdonas todo. Y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en realidad no tienes absolutamente nada que perdonar, porque todo es tal como es y como debe ser. Si nosotros tenemos esa certeza, ¿sí? Que también es conocido como fe,
Si nosotros tenemos certeza de que todo lo que ocurre en este mundo tiene un propósito, ¿sí? Porque tenemos fe, tenemos certeza de que así es. A través de nuestras experiencias nos vamos dando cuenta que todo es causa y efecto, ¿sí? Y todo es donde debe estar, está donde debe estar, todo es como debe ser. Eso es comprensión. Y te liberas de la resistencia, te liberas de todo y fluyes, aunque hay heridas muy arraigadas en nuestro interior de las cuales nos cuesta salir. Y muchos de nosotros todavía estamos ahí, ¿no? Pero sabemos ahora con certeza de que vamos a salir, tarde o temprano, pero vamos a salir. Bueno, entonces hoy sí ya con esto finaliza esta parte y les dejo con el maestro Nolasco. Bienvenido, maestro Nolasco, gracias por estar. Ahí le doy pase para que continúe. A ver por dónde está. Si puede hablar para anclarlo. Por ahí nos saluda Elkins. Hola Elkins, está revisando la grabación. Allá. Buen Sí, día. claro. Buen día, maestro Nolasco, bienvenido. Gracias, 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 gracias. El perdón. El perdón que me doy es el perdón que te doy, de verdad. Y el perdón me libera, el perdón me sana, el perdón me salva. Y es bien bonito, hermoso, de verdad, perdonarse uno a sí mismo. Y el perdón es un atributo humano. El perdón es la medicina que yo me tomo. De verdad que el perdón es la medicina que yo me tomo. Y cuando me perdono, pues perdono al mundo, perdono a los demás, perdono mis resentimientos, mis remordimientos, todo lo que he guardado, ¿no? Y de verdad que todos necesitamos practicar el perdón, pero el perdón con nosotros mismos. De verdad que hay dos frases que me encantan sobre el perdón. Una es que el perdón es el aroma que la rosa deja sobre la suela del zapato que la pisa. Y también el perdón es el perfume que la madera del sándalo deja sobre la hacha que la hiere. Y de alguna manera estas dos frases nos quieren decir que hay muchas cosas hermosas, buenas, bellas, justas dentro de nosotros. Y que de alguna manera nosotros mismos somos los que vamos acumulando remordimientos, resentimientos, que todos estos remordimientos y resentimientos están relacionados con el ayer, con el pasado. Y de verdad que todos, de alguna manera necesitamos acudir al perdón. Y bueno, Dios no tiene nada que perdonarnos, porque Él ni nos culpa, ni nos juzga, ni nos condena, ni nos castiga. Curiosamente somos nosotros mismos los que nos culpamos, juzgamos, condenamos y castigamos. Y de verdad que todos nosotros los seres humanos necesitamos conocer el perdón como un atributo humano, como una práctica que debemos ejercer todos los días y a veces cada momento, cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, cuando engañamos, cuando queremos dominar, cuando queremos controlar. Esas son de alguna manera situaciones que generan resentimientos y remordimientos. Cuando alguien te domina, cuando alguien te controla, cuando alguien te explota, te engaña, te manipula, el manipulador y el manipulado necesitan perdonarse. Uno por, de alguna manera, controlar y dominar y limitar al otro, y el otro por dejarse. De verdad que en estas relaciones de remordimientos y resentimientos que vamos creando, pues el primero que debe hacerse consciente es uno mismo. De verdad,
¿Cuánta gente tiene resentimientos, remordimientos por lo que ayer pasó? ¿Cuánta gente se siente culpable, se siente pecadora, se siente que lo que está pasando es un castigo por lo que hizo ayer? De verdad. Y es realmente terrible, sobre todo las situaciones que vemos a nivel mundial. Las guerras en Gaza, el exterminio, el dolor, el sufrimiento. Y de verdad que allí hay sufrimiento, hay dolor, hay odio, deseos de venganza. Y realmente es algo terrible. Y ahí se están generando remordimientos, resentimientos, tanto en los que dominan, controlan y están haciendo sufrir a los niños, a las personas, como en aquellos que están de alguna manera ejerciendo ese poder y están ejerciendo ese sufrimiento y ese dolor. Allí el perdón es necesario, es importante. El perdón que de alguna manera debe de liberar el odio, debe soltar, dejar ir el resentimiento, el remordimiento. Y de verdad que el primer perdón es el que nos damos a nosotros mismos. Perdonarnos por de alguna manera haber conservado resentimientos y remordimientos, por haber de alguna manera alimentado pensamientos y emociones de venganza, de odio, de dolor, de destrucción. Finalmente el perdón es la medicina que necesitamos de alguna manera practicar y tomarnos a nosotros mismos. Y de verdad que el perdón es maravilloso. El perdón en el sentido de aceptar que somos nosotros quienes fabricamos e inventamos ese sufrimiento y ese dolor, esa enfermedad, esa pobreza. De verdad que no hay necesidad de buscar culpables, sino de entender, de comprender que somos responsables de lo que estamos viviendo. ¿Te sientes víctima? ¿Víctima de qué? ¿Víctima de quién? ¿Te sientes víctima de las circunstancias? ¿Te sientes víctima de tu padre que te abandonó, de tu madre que no te quería, que te rechazó? ¿Te sientes víctima del gobierno? ¿Te sientes víctima de los que te han engañado, de los que te han defraudado? Pues lo importante es dejar de hacerse la víctima. Y lo importante es, de alguna forma, entender el perdón como una práctica de aceptación de la responsabilidad de lo que estamos viviendo. Y de verdad que el perdón es maravilloso. El perdón es la aceptación de que yo soy el responsable de lo que vivo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que estoy construyendo alrededor de mí. Yo estoy edificando, construyendo, o estoy destruyendo o estoy desordenando el mundo. Finalmente es un nivel de conciencia. Entender el perdón, aplicar el perdón, tiene que ver con un nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia tiene que ver con el amor, con la libertad. Tiene que ver con la identidad que cada uno de nosotros tenemos. Tiene que ver con recordar. Qué hermoso es recordar. Y recordar nuestra identidad divina. Recordar que de alguna manera somos impecables, concebidos de manera impecable. Y impecable quiere decir sin pecado. Somos seres de alguna manera con una identidad divina que le hemos olvidado. Le hemos olvidado en el mundo de la materia.
en el mundo del ego. Ese ego que de alguna manera es un atributo humano que nos permite sobrevivir en la selva humana. Ese ego que necesita también ser comprendido, entendido y trascendido. Entonces, finalmente todo lo que vivimos, lo que experimentamos, no es un castigo, sino es una preparación que cada uno de nosotros está experimentando. Hay quienes están experimentando abandono, odio, enojo, venganza. Hay quienes están experimentando enfermedad. Hay quienes están experimentando tal vez riqueza material, pero riqueza material ganada a partir de qué, de verdad, porque hay riqueza material que de alguna manera se va ganando con un servicio que se hace a la humanidad. Pero hay riqueza material que se gana a veces engañando, manipulando, matando, traficando, haciendo guerras, haciendo pestes. Entonces lo importante es entender que cada uno de nosotros, en el sitio en que estamos, en el lugar en que estamos viviendo una etapa de preparación. Y de verdad, tal vez algunos de los que escuchen, algunas de las personas que escuchen, entiendan y comprendan a partir de lo que les estoy comentando, lo que es el perdón. El perdón es la aceptación, que yo soy un fabricante, inventor o creador. Esto es importante identificar lo que es un fabricante o inventor. El fabricante o el inventor es el que está de alguna manera haciéndose la víctima o victimizando a los demás. De verdad. De verdad que sí hay que entender o comprender que el fabricante, el inventor es el ego. Y el ego fabrica, inventa situaciones que de alguna manera están ligadas con su voluntad, con una voluntad humana, no con una voluntad divina. Entonces, nosotros nos volvemos fabricantes, inventores, víctimas de las circunstancias o víctimas de los victimarios. Y finalmente el victimario y la víctima necesitan perdonarse. Uno por querer controlar, dominar y generar sufrimiento y dolor. Y el otro por aceptar, aceptar de alguna manera su debilidad, su victimismo. Entonces el perdón va en todos los sentidos, pero el primer perdón es el que me doy a mí mismo. Y el perdón es maravilloso, ¿por qué? Porque deshace las ligas, deshace los eslabones que me atan al pasado. La gente vive atada al pasado, vive rumiando, vive negando, vive odiando por lo que le pasó ayer, vive culpando por lo que le pasó ayer. Y la gente se ata al ayer. Y lo más curioso también, teme el mañana, haciéndose la víctima de las circunstancias y buscando culpables de lo que está experimentando. Entonces el perdón me responsabiliza de lo que estoy viviendo y experimentando. Y el perdón de alguna manera limpia mi mente de falsas ideas, de ideas pecaminosas. Se le dice a la gente, eres un pecador. Y como eres un pecador, eres culpable. Y como eres culpable, mereces un castigo. Y el castigo es el sufrimiento, el dolor y la muerte que tienes que soportar como una prueba. No, hombre, y entonces es una generación de sufrimiento y dolor terrible por quienes dominan, en este sentido, en este caso, la religión institucionalizada, la religión machista. Casi todas las religiones son machistas. Las preside un hombre,
Las jerarquías son machistas. Entonces, realmente tenemos que buscar ese equilibrio, esa armonía entre la fuerza femenina y la fuerza masculina. Como fuerza, no como hombre y mujer, sino como una fuerza que hay en cada hombre y en cada mujer. Tenemos que buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio no lo vamos a poder encontrar si no ejercemos el perdón, de verdad. El perdón, de alguna manera, es el camino que nos permite, de alguna forma, encontrar nuestra paz, nuestra armonía interior, nuestra liberación. Y una vez que ese perdón se ha practicado, una vez que ese perdón, de alguna manera, ha tenido efectos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque finalmente el perdón también sana las heridas emocionales, sana de alguna manera, limpia la mente. Entonces, ese perdón, de alguna forma, es un elemento fundamental. Una vez que hemos perdonado, nos damos cuenta que no había nada que perdonar, de verdad, y que todo fue una experiencia, que todo lo que estamos viviendo, vivimos y viviremos son experiencias que nos permiten disfrutar de la paz, disfrutar de la dicha, la paz, la dicha, el poder creador que tenemos todos y todas, ese poder que nos libera, ese poder que nos hace sentir agradecidos, nos hace sentir bendecidos, nos permite de alguna manera compartir lo mejor de nosotros y disfrutar este día. Entonces, realmente el perdón es el camino que de alguna manera tenemos que practicar, tenemos que caminar, caminar, para que el horizonte se abra, como esta imagen que vemos, ¿no? Que vemos del caminante. El horizonte se abre cuando perdonamos. El horizonte se extiende, se expande, la conciencia también. Y el perdón de alguna manera es esa práctica diaria, diaria, diaria de todos los días para perdonarnos las falsas ideas, para perdonar las heridas que hacemos o nos hacen. Entonces el perdón es liberación. Y el primer paso es la aceptación que de alguna manera en nosotros los remordimientos y resentimientos pueden sanarse, pueden curarse. Y la aceptación que de alguna manera también nosotros somos los fabricantes o creadores de esos resentimientos y de esos remordimientos. Y si somos los fabricantes o fabricantes o inventores de esos resentimientos y remordimientos, también podemos ser los creadores de la sanación. Y de verdad, hoy más que nunca necesitamos ese perdón que nosotros mismos podemos activar en cada uno de nosotros. De verdad que yo, yo ya me perdoné y me perdono las faltas que hoy cometa, de verdad, porque de alguna manera nos tropezamos, caemos, dejamos que los demás nos hagan víctimas de sus decires, de sus haceres. A veces inconscientemente también victimizamos a los que están cerca de nosotros. Entonces, el perdón es algo que constantemente tenemos que practicar, de verdad. Yo me perdono cuando me enojo, yo me perdono cuando me molesto, yo me perdono cuando me enfermo. Y de verdad,
Hasta la enfermedad es una bendición. Cuando te das cuenta que no te enfermó el virus, no te enfermó la bacteria, sino te enfermó un pensamiento, el miedo. Te enfermó quienes te dicen que tienes una enfermedad crónica. Te enfermó quienes te dicen que tienes que vivir toda tu vida dependiendo de los medicamentos. Y tú le creíste y te enfermaste. ¿Pero por qué te enfermaste? Porque perdiste tu conexión divina, porque perdiste tu conexión con tu propio cuerpo que es un milagro, de verdad. Mi cuerpo es un milagro. Cuántas moléculas, cuántos átomos, cuántos cuántums, cuántos órganos, aparatos, sistemas, trabajando como una unidad. La maravilla es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo sabe cómo respirar, nuestro corazón sabe cómo latir, nuestro estómago sabe cómo procesar los alimentos, de verdad. Pero nos desconectamos de nuestro cuerpo y nos enfermamos. Y creemos que la enfermedad es de alguna manera un castigo. Y luego dice uno, ¿por qué Dios mío me mandas esta enfermedad? Y culpamos hasta a Dios. Y de verdad que es curioso. Es muy curioso. Buscamos culpables y los encontramos. Pero si buscamos responsables, vamos a ver que solamente hay un responsable. Uno. Uno es el responsable. Con tu mente, con tu corazón, fabricas, inventas o creas. De verdad. Fabricar e inventar es de alguna manera alinearse con el ego. Crear es alinearse con la mente divina, con la mente creadora. Y de verdad que entonces dice uno, wow, qué hermosa es la vida. La vida es una lección constante. La vida es un aprendizaje constante. Y de verdad que nuestro Padre, Madre, vida, conciencia y energía nos da todo. Y nos da todo para que seamos abundantes, para que seamos felices, para que seamos creadores. De alguna manera la voluntad de Dios es que vivamos en abundancia infinita y felicidad ilimitada. Y solamente somos nosotros quienes nos negamos a esa voluntad. De verdad que el ser humano, a pesar de que tiene cientos y miles de años en el planeta, su aprendizaje es muy lento, de verdad. Pero finalmente todos tenemos un destino extraordinario. Y bueno, si tú quieres tener ese destino extraordinario, practica el perdón, libérate, sánate, no olvides el pasado, sino simplemente perdónalo. El pasado ya se fue, el pasado ya no existe, al menos de que tú creas lo contrario. Si tú crees que tu pasado está de alguna manera viviendo en tu presente, pues esa es tu decisión, de verdad. Y finalmente digo yo, la libertad, la libertad es uno de los más hermosos atributos divinos. La libertad para elegir por dónde quieres caminar hoy, por el camino del amor, por el camino del perdón, por el camino de la sanación, de la salvación, o por el camino del miedo, del sufrimiento, del dolor, del enojo, de la mente que se siente pecadora. De verdad que la libertad que tenemos es una libertad hermosa. Y digo yo,
Cada día me siento más libre. Cada día me siento más feliz. Cada día me siento más conectado con la sabiduría divina. Y cada día me siento más agradecido, más bendecido. Cada día quiero compartir más lo que voy experimentando y cada día quiero disfrutar más. Y digo yo, me estoy preparando para algo más maravilloso, más hermoso de lo que estoy viviendo en este planeta, de verdad. Entonces, tenemos todo, no nos falta absolutamente nada. Solo las mentes pobres, las mentes limitadas, las mentes que se sienten pecadoras, las mentes que se sienten culpables, no han conocido aún el perdón. Entonces, es lo que yo les puedo referir con respecto a este tema, que lo considero fundamental. Fundamental para, de alguna manera, empezar a desplegar nuestras alas. Somos como orugas que están allí tratando de buscar una salida para desplegar sus alas. Y finalmente, uno de los elementos también fundamentales es la conciencia, que me permite darme cuenta de dónde estoy, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, que me permite conectarme, esa conciencia me permite conectarme con la conciencia divina. Y de verdad que cuando uno empieza a llegar a perdonarse, a soltarse, a liberarse del pasado, cosas maravillosas empiezan a suceder en torno a nuestro alrededor, de verdad. Cosas maravillosas empiezan a suceder y cosas maravillosas también empiezas a ver. Y los dones de Dios, de alguna manera, te son dados, te son dados de diferentes maneras. Y entonces decimos, bendita vida, benditas experiencias, bendito es el perdón que me doy y bendito es este momento. Este momento es único, de verdad, irrepetible. Y como el caminante que está en la imagen, lo importante es seguir caminando, no detenerse. Hay quienes se quedan en el camino por propia decisión, de verdad. Pero lo más importante es ver el horizonte, es ver la belleza de la conciencia divina, ver la conciencia del aquí, del ahora, del presente. Y de verdad que hoy es un buen día para agradecer, para bendecir, para compartir, para disfrutar. Y todos los días, y todos los momentos, y todos los lugares, de alguna manera, deben ser agradecidos, bendecidos, compartidos y disfrutados. De verdad que tú tienes el poder para ejercer con sabiduría por qué camino quieres transitar hoy. Por ese camino lleno de flores, por ese camino sinuoso, por esas montañas, por esa extensión que es la vida. La vida es eterna y es maravillosa. La existencia humana es muy breve, de verdad, muy breve. ¿Qué son 100 años? ¿Qué son 100 vueltas al sol? Es un suspiro en la eternidad. Y bueno, finalmente la vida es tan maravillosa y milagrosa que no solamente tienes una existencia, sino varias, las que requieras para aprender, las que requieras para liberarte, las que requieras para conectarte con
la gran presencia divina, las que requieras para recordar tu verdadera identidad, de verdad. Por eso es maravillosa la vida, por eso es perfecta. De verdad que lo perfecto, lo perfecto está presente y lo imperfecto también. Si te consideras imperfecto, imperfecta, pues así eres. Si te consideras perfecto y perfecta y lo experimentas y lo estás viviendo cada momento, estás en el camino también de la perfección divina. De verdad, todo es como tú lo piensas, todo es como tú lo sientes. De verdad, y aquí está el gran principio de que todo es mente, de que todo es vibración, de que todo es movimiento, de que todo es cambio, de que todo es transformación. Y tú decides si quedarte sentada, sentado donde estás, haciéndote la víctima, inventando, inventando y fabricando tu victimismo, o inventando y fabricando el ser victimario. De verdad, el esclavo y el esclavizador están atados por la misma cadena. Y el que es libre y el que libera se desata. De verdad que hoy es un día bendito, de verdad, y gracias por estar aquí. Y bueno, si tienen preguntas o comentarios, adelante. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos con el repaso de las lecciones de estas 2 semanas que pasaron. Bueno, hace 2 semanas repasamos la lección 286 que dice: la quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Bendita quietud, de verdad, bendita paz. La paz nos envuelve. Y la paz, de alguna manera, es la quietud, es la calma, es la seguridad en la que me encuentro hoy. Porque hoy la quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Mi corazón está quieto, mi corazón está en paz. Y la quietud del cielo, el cielo, imagínense, no se lo imaginen, más bien vean el cielo, vean el cielo. El cielo es el espacio, el vacío. Ese vacío nos envuelve, ese espacio, esa quietud, esa calma, es la que envuelve a la Tierra, al planeta. El planeta se mueve alrededor del Sol porque hay ese espacio, ese vacío. Y en ese vacío está el misterio de la creación, el misterio del poder del cual nosotros surgimos. La quietud del cielo envuelve hoy mi corazón está en paz, mi mente está en paz, mi cuerpo está en paz, mis células, todo mi ser está en paz. Esta es la lección 286. La lección 287 dice: tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. Mi única meta, mi único objetivo es reencontrarme con lo que verdaderamente soy, es recordar lo que verdaderamente soy. Soy como mi padre, mi madre. Mi padre, madre, vida, conciencia y energía. Yo soy mi padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Y mi meta hoy es estar con mi padre, madre, vida, conciencia y energía. Es vibrar como vibra mi padre, mi madre, conciencia y energía. Vibrar en abundancia, vibrar en dicha, vibrar en amor, con mi pensamiento, con mi mente, con mi corazón, con todo mi ser.
Hoy es mi única meta estar ahí con mi Padre, que siempre ha estado Él conmigo. Yo es el que me he separado de Él. Pero hoy hay unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi única meta es estar ahí con Él y hacer su voluntad. Y la voluntad de Él es la mía y la mía es la de Él. Porque hoy es mi única meta, mi único objetivo es estar con mi Padre, con mi Madre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La lección 288 dice, que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Hablábamos del perdón. Culpamos a nuestros hermanos de nuestras desgracias. Culpamos al pasado, a lo que ya no existe, a lo que ya se fue. Pero hoy me olvido del pasado. Hoy me olvido de lo que ayer me molestó, de lo que ayer me agravió, porque hoy y ayer me perdoné. Y hoy el pasado ya se fue, de verdad. Me he perdonado. Perdono al mundo, perdono a los que considero me hicieron daño, pero sobre todo me perdono a mí mismo. Y me olvido hoy del pasado de mi hermano. La lección 289 dice, el pasado ya pasó, no me puede afectar, al menos de que yo lo admita que me está afectando. Si te enojas, si te molestas, si te sientes defraudado, engañado porque ayer lo hicieron, pues tú estás recreando el pasado. Pero el pasado ya pasó. No me puede afectar, a menos de que tú consideres lo contrario. Tú te puedes sanar, pero si vives atrapado o atrapada en el engaño de ayer, en el abandono de ayer, en el resentimiento y remordimiento de ayer, entonces hoy vives como ayer. Hoy vives como ayer. Pero para mí el pasado ya pasó. No me puede afectar. Del pasado agradezco lo bueno y lo bello y lo justo que me dejó. De verdad, lección 289. Vamos con la lección 290. La lección 290 dice, por favor, lección 290. Lo único que veo es mi actual felicidad. Qué hermoso. En este presente, en este aquí, en este ahora me siento feliz por el simple hecho de estar vivo, por el simple hecho de tener conciencia, por el simple hecho de estar conectado con la conciencia superior, con la conciencia de Dios. Lo único que veo es mi actual felicidad. Y de verdad que este momento es el más feliz de todos los momentos, porque el ayer ya se fue y el mañana nunca llegará. De verdad que el presente, el aquí y el ahora, este es el tiempo, la eternidad en la que vive Dios y en la que vive el Hijo y el Espíritu Santo. El ayer y el mañana es el tiempo de los hombres, de los seres humanos que se sienten divididos y alejados de la mente de Dios. Cuando nos conectamos con la mente de Dios, el ayer y el mañana desaparecen y únicamente se vive el momento actual. Y el momento actual está lleno de paz, de felicidad, de abundancia, de alegría, de gratitud, de bendiciones. Bendito es este día y bendita la felicidad de Dios, que es la felicidad nuestra. La lección 291 dice, este es un día de sosiego y de paz. De verdad que el perdón es el camino que transito y que me lleva a la paz. Y la paz, de alguna manera, también es
es quien me lleva, la paz me lleva al amor. Y el amor de alguna manera me libera. Y el amor, cuando se le pregunta a Cristo cuál es el primer principio que tenemos que guardar, Cristo dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todo tu ser. Y de ese primer principio se deriva el segundo, así como amas a tu Dios, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. El sosiego, la paz y el amor van de la mano. Y de verdad que hoy es un buen día para vivir en paz, un buen día para perdonar, un buen día para soltar, un buen día para encontrar la verdad, para recordar lo que realmente somos. La lección 292 dice, todo tendrá un desenlace feliz, de verdad. Si mi origen fue la fuente inagotable del amor, si allí fue mi origen, allí está la felicidad y está el desenlace. Alfa y omega, principio y fin. Todo es como fue, todo es como será. Y de verdad que este curso de milagros hace milagros con nosotros. Porque esta es la palabra santa, sagrada, sabia, que sana y que salva. Es la palabra de Cristo, el Maestro, el Mentor, que hoy de alguna manera se hace verbo y el verbo se hace carne y el espíritu y la materia se unen, lo invisible con lo visible. Todo tendrá un desenlace feliz y hoy es un día para proclamar nuestra felicidad, porque lo único que veo hoy es mi felicidad. La lección 293 dice, el miedo ya se acabó y lo único que hay aquí es amor. De verdad, entre el amor y el miedo solamente es un nivel de frecuencia, de vibración. Tú decides cómo quieres vibrar hoy. ¿En miedo? Si así lo decides consciente o inconscientemente, ahí estás vibrando en el miedo. Si tienes miedo a la enfermedad, enfermo estás. Si tienes miedo a la pobreza, pobreza eres. Si tienes miedo a la muerte, muriendo estás de verdad. Mas, sin embargo, si tienes amor en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, si tienes amor, si tienes verdad, si tienes sabiduría, si estás conectado con la mente divina, de verdad que eso es motivo de felicidad. Es porque eso es conciencia, conciencia de lo que eres, de lo que fuiste y de lo que serás. De verdad que somos de alguna manera canal del amor, que estamos conectados con la fuente inagotable de la sabiduría de Dios. Y el perdón es el único regalo que doy, dice la lección 297. La La lección, 294, maestro sí, Nolasco. perdón, ya quiero terminar. Qué bueno que me ubicaste. Dije, ¿dónde ando? ¿Dónde ando? Ando volando muy alto. La lección 294. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Mi cuerpo es algo completamente neutro. Esto es importante entenderlo, de verdad. El cuerpo obedece. El cuerpo está a tu servicio. Y de verdad, cuando uno se va dando cuenta y conectándose con este cuerpo maravilloso y sabio, entonces tenemos la capacidad de sanarlo.
Pero cuando nos desconectamos con nuestro cuerpo de alguna manera se pierde. Y cuando nos conectamos con esa mente de alguna manera llena de ego, que acepta una cosa y rechaza la otra, nos vamos distrayendo del cuerpo, nos vamos separando del cuerpo. Y la mente también se separa, porque el ego de alguna manera rechaza unas cosas y acepta otras. Yo de alguna manera experimenté eso. A principios de año, ya porque me distraje, porque me desconecté de mi cuerpo, porque me conecté con una mente distraída con lo que era placentero para la mente y para el cuerpo en ese momento. Me distraje, me olvidé de mi cuerpo y mi cuerpo empezó a enfermarse porque me desconecté de él, porque mi mente y mi cuerpo se desconectaron. Pero cuando me di cuenta que de alguna manera estaba yo entrando en una fase de desequilibrio, en una fase de manejo de la energía que no me estaba favoreciendo, cuando me di cuenta, cuando hice conciencia, dije, a partir de hoy me conecto con mi cuerpo. A partir de hoy sano mi mente. Y el cuerpo simplemente escucha y obedece. Por eso se dice que mi cuerpo es algo completamente neutro. Pero qué hermoso es entender que el cuerpo es sabio, tiene una sabiduría milenaria, sabe cómo conducir la sangre a través de nuestras venas y arterias, sabe nuestro corazón cómo latir, cómo bombear esa sangre, saben nuestros pulmones cómo respirar y transformar ese aire, ese oxígeno. Es sabio y es neutro a la vez. Es sabio y es neutro porque obedece de alguna manera a tu mente, a tus pensamientos, a tu ego. Cuando el cuerpo se pone al servicio del ego, pues el cuerpo puede disfrutar tal vez de momentos de gozo, pero que son pasajeros. Pero también va a sufrir momentos de enfermedad, porque hubo un desequilibrio y una desconexión en tu mente creadora con tu cuerpo. Entonces necesitamos hacer conciencia de que la mente y el cuerpo son instrumentos de experimentación para trascender el ego. Y de alguna manera todo se va conectando, todas las lecciones están conectadas. Cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, cuando hablamos de el poder del mentalismo, de la vibración, pues finalmente todo está conectado. Pero entender de que nuestro cuerpo es una maravilla, es una bendición que hay que cuidar, que hay que sanar y que de alguna manera tenemos el poder sanador dentro de nosotros mismos. Y entender al cuerpo, escuchar al cuerpo, cuidar al cuerpo físico, pues realmente es una bendición. Es una bendición que la mente le da al cuerpo y el cuerpo le da una bendición a la mente. Todo es una bendición y todo es conexión y todo es unión, equilibrio y armonía. Mi cuerpo es algo completamente neutro, pero mi cuerpo obedece a mi mente consciente o inconsciente. La lección 295 dice, el Espíritu Santo ve hoy a través de mí. El Espíritu Santo, el Espíritu sabio, el Espíritu que de alguna manera se conecta o nos conecta con el Padre. El Espíritu Santo es como el mensajero de la sabiduría. El Espíritu Santo son como los maestros ascendidos
que nos han dejado su legado de sabiduría. El Espíritu Santo y sabio ve hoy a través de mí. Y de verdad que es hermoso entender y comprender que la sabiduría es un don. Es un don, perdón, que todos podemos de alguna manera abrazar, aceptar y manifestar. Pero hay que abrir las ventanas, abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, para que el Espíritu Santo y sabio hable a través de nosotros, vea a través de nosotros. Y de verdad que todo es unión, equilibrio y armonía, que todo es sabiduría, que en lo pequeño hay la grandeza, en lo pequeño hay la grandeza de lo gigante, y en lo gigante hay la grandeza de lo pequeño. Y el Espíritu Santo ve hoy a través de mí. La lección 296 dice, el Espíritu Santo habla hoy a través de mí. Ve, el Espíritu Santo ve, oye y habla a través de mí. Y entonces el Espíritu Santo se vuelve un punto de conexión divina. Y dirán o diremos, ¿pero qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de alguna manera es esa sabiduría que nos conecta con todo. La sabiduría y la capacidad de saber, de intuir. Y el Espíritu Santo es intuición, es sabiduría de siempre, es verdad, es luz, es liberación. Por eso el Espíritu Santo hoy ve y habla a través de mí. Bendito es el Espíritu Santo. Déjalo entrar en tu mente, en tu corazón. Deja entrar la sabiduría. De verdad que tu ego no sea un impedimento, una limitante. Y de verdad que todos tenemos o estamos enfermos de ego. Y tenemos que sanar y tenemos que entender y comprender que el ego, pues, ha sido necesario para sobrevivir en la selva humana. Pero también es necesario trascender el ego para que el Espíritu Santo vea y hable a través de mí, a través de nosotros. La lección 297 dice, el perdón es el único regalo que doy. El perdón fue el tema de hoy. El perdón es un don. El perdón es un don. Es una gracia. El perdón es un don, es una gracia. Es un poder. Es un poder creador. Es un poder creador que libera la mente, que libera el corazón y que nos permite el perdón. El perdón cuando lo practicamos, cuando lo experimentamos, nos permite encontrar el sendero de la paz, el sendero del amor, el sendero de nuestra santidad. Bendito es el perdón como un don, como una gracia, como un atributo humano que tenemos que ejercer primero con nosotros mismos, después con nuestros hermanos, con el mundo y responsabilizarnos de lo que estamos experimentando hoy, de verdad. El perdón es el único regalo que doy. Bendito es el regalo que me doy y bendito es el regalo que doy. Me perdono, perdono mis resentimientos, mis remordimientos, limpio y sano mi mente, limpio y sano mi corazón. Y este día es de perdón y este día es de liberación.
Y este día es un regalo que doy, que me doy y que doy, de verdad. Lección 297. ¿Quedan más lecciones o terminamos con esta? No recuerdo. Sí, esta es la última, maestra Nolasco. Última. Perfecto, perfecto. Qué bueno. Empezamos con el perdón Ah, no, y te... faltaban dos No, todavía. Pensé que era la mira, última. Disculpe. aquí Ya está. con estas Aquí dos está. terminamos. Lección 298. Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. El amor nos une, el amor nos salva, nos sana. De verdad que cuando todos y todas sintamos el amor de Dios, entonces estaremos viviendo en la tierra el cielo y el cielo en la tierra. De verdad, no es tan complicado como parece. La vida no es complicada, la vida es sencilla, la vida es amor. Y el amor es la fuerza más poderosa del universo, de verdad. El amor todo lo acepta, todo lo perdona, todo lo libera, todo lo sana. Seamos por hoy, nada más por hoy, amorosos y amorosas. Y abracémonos, de verdad, y disfrutemos del amor en sus múltiples formas. De verdad que no nos damos cuenta, pero el amor nos sostiene. El amor, de alguna manera, lo obtenemos o lo tenemos del sol. El sol nos da energía, nos da vida, nos da amor. El agua, el agua que conforma más del 70% de nuestro cuerpo, nos da vida, nos da energía, nos da amor. El aire, el aliento de vida. No podemos sobrevivir más de 5 minutos sin oxígeno, sin aire. Nos da vida, nos da aliento, nos da amor. Los frutos de la tierra nos dan energía, nos dan vida, nos dan amor. Amor es unidad con lo sagrado, con lo divino. Y de verdad que cuando uno se siente amoroso, desea uno siempre el bien para todos y todas. Y sobre todo para los seres que amamos. Y debemos amar la vida. Y debemos amar a los niños, a los ancianos, a las niñas, a las mujeres que son luchadoras, que son valientes, que se enfrentan a la vida, que tratan de alguna manera revalorarse, resignificarse. Estamos, digo yo, viviendo una época donde la fuerza femenina, el valor de la mujer, empieza a resignificarse, empieza de alguna manera a recordarse. De verdad que hace poco vi un video de María Magdalena representando el poder femenino. También estuve escuchando un audiolibro del Caballo de Troya 1 y cómo la mujer era tratada, terriblemente tratada, sin ningún derecho ante, ante los judíos. No, algo terrible de verdad, dice uno, ¿cómo es posible que haya existido tanta injusticia? Porque había tanta injusticia porque faltaba amor. Y entonces te amo, Padre, y amo también a tu hijo, a tu hija, y amo toda tu creación. Y de verdad que el amor es algo fundamental en nuestras vidas. Si la fe mueve montañas, el amor mueve universos, de verdad. Y la lección 299 de este día, de este domingo, la santidad eterna mora en mí. Y de verdad dirán, los santos solamente en las iglesias se encuentran. No, los santos de alguna manera son una entidad viviente en nosotros que nos hemos olvidado,
Por ahí dice un pensamiento que el mayor pecado del ser humano es haber olvidado su santidad. Ese es el mayor pecado que tenemos, que nos hemos olvidado de lo que realmente somos. Somos seres impecables. Fuimos creados sin ningún pecado. Y solamente la mente pecaminosa, la mente que se siente dividida, la mente que está llena de ego, es la mente que no se siente santa. En la medida que vamos recordando quiénes realmente somos, seres impecables, espíritus sabios y libres, almas inteligentes, creativas y amorosas, en la medida que vamos recordando eso y que lo vamos experimentando, de verdad que la santidad se va presentando en cada uno de nosotros. Y bueno, ya estamos prácticamente a pocos días de terminar este año. Ya prácticamente se va octubre, noviembre y diciembre se van rapidísimo. Y bueno, hay que ir visualizando el 2026. El 2026, digo, va a ser el año del amor, de la paz, de la sabiduría y la abundancia. Amor, paz, sabiduría y abundancia para todos, todos y todas. Y de verdad que no sabemos cuánto tiempo estaremos en este plano, pero mientras estemos, pues tenemos que de alguna manera desplegar, experimentar y recordar quiénes realmente somos. Y de verdad que hoy es un día hermoso, bello, para agradecer, para bendecir, para compartir y disfrutar. Preguntas y comentarios, adelante. Así es, maestro Nolasco, muchas gracias por estos resúmenes maravillosos. La verdad que a veces a mí me encanta hacer las diapositivas porque allí cada frase es profunda y me hace ver la vida de otra manera cada vez. Bien, gracias por estar a todas, a todos. Por allí, si tienen preguntas para el maestro Nolasco, ¿sí? O para mí también, pueden hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia relacionada al tema de hoy, claro, el perdón. Si tal vez para alguna perdonar fue simplemente lo comprendió inmediatamente o a algunos tal vez les costó mucho, ¿sí? Entonces, todos, como dijo el maestro Nolasco, tenemos diferentes niveles de conciencia, niveles de comprensión, ¿sí? No podemos esperar que todos tengamos el mismo nivel de experiencia, el mismo nivel de comprensión, ¿no? Es imposible. Eso ya cada uno de nosotros lo comprendemos. Entonces, desde nuestra experiencia siempre hablamos, ¿verdad? No que hay una verdad absoluta y que todo es así y así debe ser, no, sino que cada quien experimenta esta realidad a su ritmo, ¿no? Y bueno, aquí lo que hacemos es simplemente acompañar en ese proceso, ¿ok? Nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Por ahí María Fernanda dice la bendición. Para ti, Nolasco, por tu bondad en compartir conocimientos, todo lo bonito siempre en tu camino. Gracias, hermosa María Fernanda, por estar. Así es. Y justamente a mí me pareció conveniente compartir toda esa sabiduría que el maestro posee y pues que siempre está haciendo retos y estos retos nos ayudan muchísimo a comprender cada vez más, al menos si no es ese proceso de reprogramación, ¿no? Y pues nos ayuda muchísimo. En el club de un curso de milagros y de gratitud, el maestro Nolasco está diario, de lunes a domingo, compartiendo todo conocimiento del curso de milagros y de la gratitud. Así que pueden unirse en cualquier momento, por ahí me escriben en el privado y yo los uno, ¿vale? Solo por una colaboración voluntaria a ambos clubes. Es súper un regalo real, es de corazón que él nos brinda. Antes tenía un precio fijo, pero hemos decidido dejarlo en colaboraciones voluntarias solamente para que más personas se puedan unir. Bien, gracias a cada una de ustedes por estar. Y bueno, veo que no hay preguntas, así que nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Gracias, maestro. Bendiciones. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense. Nos Bendiciones. vemos.
Con Carlos hoy no nos vamos a reunir porque he tenido contratiempos, bueno, se le está saturando mucho las consultas. El día lunes me ha dicho que hoy día me va a mandar el tema, no sé cuál es el tema en realidad, pero siempre los temas son muy interesantes, se los voy a estar compartiendo en la comunidad, ¿vale? El día de mañana estaremos reuniéndonos con ese tema. Bueno, gracias a todos, bendiciones, hasta pronto.